Existe una versión de ti que sigue perdiendo las mismas batallas una y otra vez. Y existe otra versión de ti que Dios está tratando de despertar en silencio. La mayoría de las personas piensa que la guerra entre la carne y el espíritu es ruidosa, dramática y evidente, pero la Escritura muestra algo distinto. Esta guerra es lenta, sutil, construida a través de hábitos que nadie aplaude y que casi nadie nota. Algunos hábitos fortalecen poco a poco la carne hasta que domina tus decisiones. Otros la debilitan, hasta que el espíritu finalmente vuelve a respirar con libertad. Y aquí está la verdad incómoda que muchos creyentes prefieren evitar. No caes en el pecado de repente. Llegas allí por patrones que repites cada día. Pablo nombra este conflicto con claridad cuando escribe que los deseos de la carne están en contra del espíritu y los deseos del espíritu están en contra de la carne, no como poesía, sino como realidad. Este mensaje no trata sobre perfección, trata sobre alineación, porque cuando ciertos hábitos mueren, algo más se levanta. Claridad, fortaleza, discernimiento, hambre por Dios. La carne no colapsa de la noche a la mañana, se debilita lentamente, y el espíritu no estalla de repente, se libera cuando finalmente se le hace espacio. Uno de los hábitos más peligrosos que fortalecen la carne es el consumo sin control, no solo de pecados evidentes, sino del ruido constante, desplazamiento infinito, videos de fondo, voces que hablan a tu mente sin permiso. La carne prospera en la distracción. La Escritura advierte que el ojo es la lámpara del cuerpo. Cuando lo que consume se oscurece, la confusión se esparce en silencio. Observa cómo la tentación se vuelve más fuerte cuando tu mente está cansada, sobreestimulada y sin enfoque. La carne no necesita que te rebeles, solo necesita que dejes de prestar atención. Muchas personas oran por fuerza mientras alimentan la debilidad todo el día. Romper este hábito no significa aislarse ni volverse extremo. Significa volverse intencional. Si tus mañanas comienzan con ruido, intenta comenzar con quietud. Incluso 5 minutos leyendo un salmo antes de tocar el teléfono empiezan a reentrenar tu atención. No porque Dios necesite tu silencio, sino porque tu alma sí lo necesita. Otro hábito que fortalece la carne es la obediencia postergada. El hábito de saber lo que es correcto, pero dejarlo para después. La Escritura describe a quienes oyen la palabra pero no la practican como personas que se engañan a sí mismas. No rechazan la verdad, solo la aplazan. La obediencia tardía entrena lentamente al corazón a negociar con la convicción. Y a la carne le encantan las negociaciones. Susurra, mañana será más fácil. Pero el mañana rara vez llega con más fuerza que hoy. Piensa en los momentos en que sentiste a Dios impulsándote a perdonar, a alejarte, a confesar, a cambiar de dirección. ¿Cuántas veces el retraso transformó la claridad en confusión? El espíritu habla con claridad. La carne retrasa con estrategia. Una forma sencilla de debilitar este hábito es obedecer rápido en las cosas pequeñas. Envía el mensaje, da el paseo, cierra la pestaña, di la oración. La obediencia inmediata reentrena la voluntad. Jesús dijo que quien es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho. No se trata de intensidad, sino de constancia. Otro hábito que alimenta la carne es el aislamiento disfrazado de independencia. Convencerte de que tu lucha es demasiado personal, demasiado vergonzosa o demasiado complicada para compartirla. La carne crece con más fuerza en el secreto, no porque otros te juzgarían, sino porque la luz interrumpe su poder. La Escritura dice que cuando el pecado se oculta, carcome los huesos. Pero cuando se confiesa, la misericordia comienza a fluir. Nunca fuiste diseñado para luchar solo. Incluso Jesús llevó a otros con él en sus momentos más profundos. Esto no requiere exposición pública ni confesiones masivas. Requiere una sola persona segura y fiel. Alguien que te recuerde la verdad cuando tus emociones la distorsionan. El espíritu se mueve con libertad donde la humildad abre puertas. Y la humildad siempre invita ayuda. Otro hábito sutil que fortalece la carne es la oración sin rendición. Hablar con Dios mientras se guardan condiciones en secreto. Pedir paz mientras se rehúye la obediencia. Pedir claridad mientras se evita el arrepentimiento. La Escritura dice que Dios da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios, no de manera ruidosa, sino firme. La oración verdadera no informa a Dios, te alinea a ti. Algo poderoso sucede cuando la oración cambia de Dios, arregla esto, a Dios, guíame, del control a la confianza.
de la exigencia a la dependencia. Incluso Jesús oró: no se haga mi voluntad sino la tuya, no como resignación, sino como victoria. Y poco a poco, la carne comienza a perder su dominio. Lo que la reemplaza no es debilidad, es descanso. Y el descanso es peligroso para la carne, porque ya no puede controlarte a través de la ansiedad. El espíritu prospera donde la confianza reemplaza al miedo. Estos no son cambios dramáticos. Son rebeliones silenciosas contra patrones antiguos. Y son solo el comienzo, porque existen hábitos que hacen más que debilitar la carne. Despiertan autoridad espiritual. Ese despertar continúa. Este canal existe gracias a personas que creen que la verdad aún transforma vidas. Si deseas apoyarnos, puedes convertirte en miembro o colaborar a través del botón Thanks debajo de este video. Cada acto de generosidad es una semilla, y juntos estamos sembrando esperanza en corazones alrededor del mundo. Gracias por ser parte de lo que Dios está haciendo aquí. Llega un momento en que la carne se da cuenta de que está perdiendo el control. No porque la tentación haya desaparecido, sino porque algo más fuerte ha echado raíces. Ese momento casi nunca es ruidoso. Se siente más como claridad regresando después de una larga confusión. Un hábito que acelera este cambio es el ayuno intencional, no como una demostración religiosa, sino como una reordenación del deseo. La Escritura nunca presenta el ayuno como castigo. Lo presenta como alineación. Cuando el cuerpo aprende que no dirige cada decisión, el alma comienza a respirar otra vez. La carne se debilita cuando deja de ser obedecida de inmediato. Ayunar no siempre significa comida. A veces significa ayunar del confort, del entretenimiento, de la estimulación constante. Jesús dijo que hay batallas que no responden solo a la oración. Requieren una rendición más profunda del apetito. Si eres nuevo en esto, comienza de manera sencilla. Salta una comida y usa ese tiempo para leer lentamente un pasaje del Evangelio. No para impresionar a Dios, sino para recordarle a tu cuerpo que no está al mando. Otro hábito que libera al espíritu es renovar la mente de forma deliberada. No consumir la Escritura de manera pasiva, sino involucrarte con ella. Pablo escribe que la transformación llega por medio de la renovación de la mente, no solo por fuerza de voluntad. La carne es ruidosa porque repite mentiras cada día. El espíritu se fortalece cuando la verdad se repite con intención. Esto no requiere largas sesiones de estudio, requiere enfoque. Elige un versículo cada semana. Escríbelo. Dilo en voz alta cuando la tentación aparezca. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, no discutió desde la emoción. Respondió con verdad que ya estaba guardada dentro de él. La verdad memorizada se vuelve verdad accesible bajo presión. Otro hábito que debilita a la carne es el descanso y el sueño disciplinados. Suena ordinario, pero la Escritura trata el descanso como guerra espiritual. La carne se vuelve imprudente cuando está agotada. El discernimiento se desvanece. El impulso aumenta. Dios estableció el descanso no como un lujo, sino como protección. Elías se derrumbó por el agotamiento antes de volver a escuchar a Dios con claridad. Y Dios no lo reprendió, lo alimentó, lo dejó dormir. A veces, el acto más espiritual es dejar de exigirte más allá de lo que Dios diseñó. Otro hábito que libera autoridad espiritual es la generosidad. No solo con dinero, sino con tiempo, atención y compasión. La carne se aferra, el espíritu suelta. Jesús dijo que donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Dar reentrena el deseo. Cuando eliges la generosidad, incluso cuando cuesta comodidad, algo se afloja por dentro. El miedo pierde fuerza, el control se debilita. Esto no requiere actos dramáticos. Comienza con bondad intencional. Ayudar a alguien sin ser visto. Animar a alguien que no puede devolverte nada. Orar por quien te hirió. La carne se resiste a esto. El espíritu se deleita en ello. Otro hábito que rompe la influencia de la carne es la gratitud expresada en voz alta. No un positivismo forzado, sino un recuerdo deliberado. La Escritura ordena la gratitud no porque Dios necesite alabanza, sino porque la gratitud recalibra el corazón. La carne prospera en la insatisfacción. El espíritu prospera en la memoria. Cuando Israel olvidó lo que Dios había hecho, el miedo regresó rápidamente. Cuando recordaron, la fe se estabilizó. Expresa gratitud, especialmente cuando tus emociones se resisten. Nombra aquello de lo que Dios ya te ha sacado adelante. Este hábito construye resiliencia espiritual.
Entrena al alma a confiar otra vez. Otro hábito que libera al espíritu es el habla disciplinada. Lo que dices moldea lo que crees. La Escritura dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua, no de forma simbólica, sino práctica. La carne habla impulsivamente, el espíritu habla con intención. Observa cómo hablas de ti mismo, de tu pasado, de tu futuro. Cuando declaras fracaso una y otra vez, lo refuerzas. Cuando declaras verdad, incluso en silencio, algo cambia por dentro. No estás negando la lucha, estás negándote a que la lucha te defina. La Escritura llama a los creyentes por lo que están llegando a ser, no por lo que fueron. Otro hábito que fortalece al espíritu es la paciencia en el crecimiento. La carne quiere resultados inmediatos. El espíritu obra a través de la perseverancia. Pablo recuerda a los creyentes que el fruto crece en su tiempo, no bajo demanda. La impaciencia conduce al desánimo. El desánimo alimenta el compromiso con menos, pero cuando permites tiempo para crecer, la confianza madura. No estás atrasado, estás siendo formado. La carne odia el proceso. El espíritu prospera en él. A medida que estos hábitos echan raíces, algo sutil ocurre. La tentación no desaparece, pero pierde autoridad. El deseo cambia, la reacción se ralentiza, el discernimiento se afina. Comienzas a notar un espacio entre el impulso y la acción. Ese espacio es donde vive la libertad. Y en ese espacio, Dios se mueve. No con presión, sino con presencia. Y esa presencia lo cambia todo. Hay otro hábito que debilita en silencio a la carne y fortalece al espíritu. El hábito de elegir la verdad por encima del consuelo emocional. Las emociones no son enemigas, pero son malas líderes. La Escritura nunca te manda a seguir tus sentimientos. Te enseña a someterlos a la verdad. La carne reacciona emocionalmente. El espíritu responde con intención. Cuando aparece la incomodidad, la carne busca alivio. El espíritu busca significado. Por eso muchos momentos de tentación siguen al agotamiento emocional. Soledad, frustración, decepción. No porque el deseo haya aumentado de repente, sino porque la resistencia se debilitó en silencio. Aprender a pausar en esos momentos es entrenamiento espiritual. Antes de actuar, haz una pregunta sencilla. ¿Qué me está pidiendo creer este sentimiento? A menudo la respuesta revela una mentira, que estás solo, que el alivio te salvará, que la obediencia puede esperar. La verdad interrumpe ese ciclo. Jesús nunca negó la emoción. La llevó a la oración. Otro hábito que fortalece al espíritu es aprender a esperar sin anestesiarte. La carne odia esperar. Llena el silencio con ruido y el retraso con distracción. Pero la Escritura muestra una y otra vez que en la espera se renuevan las fuerzas. Esperar no es inactividad, es confiar sin controlar. Si aprendes a permanecer en la incomodidad en lugar de escapar de ella, algo se rompe. La carne pierde ventaja. Esto no se trata de volverte frío o distante, se trata de volverte firme. Las personas firmes son más difíciles de manipular, más difíciles de apresurar, más difíciles de engañar. Y a medida que este hábito se forma, la paz comienza a reemplazar la urgencia. No porque la vida se vuelva más fácil, sino porque ya no estás gobernado por el impulso. Eso es madurez espiritual, y la madurez es peligrosa para la carne, porque deja de gobernarte. Llega un momento en que la carne deja de gritar, no porque haya desaparecido, sino porque ya no tiene la última palabra. Esta es la victoria silenciosa a la que la Escritura apunta una y otra vez. No la ausencia de lucha, sino la presencia del dominio propio. Pablo escribe que los que pertenecen a Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Observa el lenguaje. La crucifixión no es instantánea, es decisiva, dolorosa y final en autoridad. La carne resiste porque percibe la pérdida de control. Sobrevive de la urgencia, el miedo y el impulso. El espíritu se mueve de otra manera. Trae claridad donde había confusión, convicción sin condenación, fuerza sin ruido. Por eso los hábitos que construyes importan más que las emociones que sientes. Las emociones fluctúan. Los hábitos forman identidad. Cuando eliges de forma constante la quietud en lugar del ruido, la obediencia en lugar del retraso, la verdad en lugar del consuelo y la rendición en lugar del control, algo cambia por dentro. Dejas de reaccionar. Comienzas a discernir.
La tentación sigue apareciendo, pero se siente expuesta, menos misteriosa, menos poderosa. Esto no es fuerza de voluntad, es formación. La Escritura llama a esto caminar en el Espíritu, no correr, caminar, paso a paso, decisión tras decisión. Y cuando caminas de esta manera, la Escritura promete algo concreto. No satisfarás los deseos de la carne, no porque el deseo haya desaparecido, sino porque la dirección cambió. Muchos creyentes le piden a Dios que quite la tentación, pero a menudo Dios te enseña a permanecer firme mientras pasa. Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado, no porque la tentación lo evitara, sino porque la obediencia lo sostuvo. Esto revela algo crucial. La victoria no se trata de escapar, se trata de alinearse. Otro hábito que sella esta alineación es el arrepentimiento diario practicado con mansedumbre. No un remordimiento cargado de vergüenza, sino una recalibración honesta. El arrepentimiento no es autocastigo, es volver a alinearte con la verdad. La Escritura dice que la tristeza según Dios produce arrepentimiento para salvación sin dejar arrepentimiento. No un colapso emocional, sino claridad. Cuando aprendes a arrepentirte con rapidez, la carne pierde ventaja. Ya no puede atraparte en ciclos de culpa. La confesión restaura la conexión, no reduce tu valor. Y cuando la culpa se disuelve, la tentación se debilita, porque la vergüenza es una de las herramientas favoritas de la carne. Otro hábito que libera al espíritu es la adoración constante, incluso fuera de la emoción. No solo cuando te sientes cerca de Dios, sino especialmente cuando no lo estás. La adoración recentra el corazón. Te recuerda quién está en control. La Escritura muestra que la adoración cambia primero la atmósfera interior antes de transformar las circunstancias externas. Canta en voz baja. Lee los salmos en voz alta. Da gracias antes de que llegue el alivio. La adoración entrena la confianza, y la confianza desmantela el miedo. A medida que estos hábitos maduran, ocurre algo hermoso. Dejas de ver la obediencia como una pérdida. Se convierte en alivio. La presión de satisfacer cada deseo se desvanece. La necesidad de escapar de la incomodidad se debilita. Te vuelves presente, estable, libre, no porque la vida se haya vuelto más fácil, sino porque te has anclado. Este es el espíritu desatado, no dramático, no caótico, sino constante. Y la fe constante siempre sobrevive a los picos emocionales. Ahora detente un momento. Observa tus propios patrones. ¿Qué hábito ha estado alimentando la carne en silencio? ¿Cuál te está invitando Dios a debilitar desde hoy? No intentes cambiarlo todo de una vez. Elige un solo acto pequeño de obediencia. Lee un capítulo de la Escritura mañana por la mañana. Acuéstate más temprano esta noche. Contacta a una persona de confianza. Declara verdad en lugar de ponerte de acuerdo con el miedo. Las decisiones pequeñas forman autoridad espiritual. No estás roto, estás siendo formado. Y Dios no está impaciente con tu proceso. La Escritura dice que aquel que comenzó la buena obra en ti la llevará a término. No con prisa, sino con fidelidad. Así que camina. No te apresures. Deja que los hábitos reordenen el deseo. Deja que la rendición cree espacio. Y observa lo que Dios hace. Si este mensaje habló directamente a tu momento actual, suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir creciendo en sabiduría, fortaleza y claridad espiritual. Y que Dios guíe tus pasos con paz y valentía,